Muchas gracias por concederme la oportunidad de compartir algo que por ahí manejamos también bien frecuentemente. La revisión que vamos a tocar son anafilaxia, el manejo de primer contacto, y RCP básico, algunos puntos del avanzado y manejo del dolor. Empezando con anafilaxia, para seguir con RCP, pues a mí siempre, no sé si porque soy muy alérgica, me ha apasionado este tema, pero lo más importante en relación a la definición es que desde hace algún tiempo, pues derivado del griego, anafilaxia significa sin protección o sin inmunidad, considerada por Charles Roberts en un premio Nobel en relación a la alergia, a la anafilaxia, comenta que es la reacción sistémica más severa de los procesos alérgicos. Por definición, se considera que la reacción alérgica llamada anafilaxia, ya que en estos tiempos se considera solo dos términos, anafilaxia y reacción anafilaxoide. Ahorita vamos a ver la definición de ambas. Esta reacción alérgica severa, de inicio rápido, que puede causar la muerte, que puede incluir varias condiciones, desde exposición de cambios en la piel, tales como edema, agones, prurito, enrojecimiento, compromiso respiratorio, incluso compromiso cardiovascular y shock cardiovascular. Desde hace algunos años, como decíamos, la epidemiología está bastante perdida porque es un diagnóstico que a veces nos tardamos o lo manejamos en forma subclínica y no tenemos reportes fidedignos, incluso ni en Estados Unidos, según artículos que ellos comentan, sobre la incidencia de estos, ya que muchos pasan maltratados o desapercibidos en la literatura. En general se dice que la incidencia es 21 pacientes con una anafilaxia por cada 100.000 personas al año, y entre los niños de 10.5 por cada 100.000, con una incidencia del 1.2 a 16%, con una mortalidad de 2 por cada 1.000 casos presentes, dando en general de 1.500 muertes a 1.300 por medicamentos, alimentos o picaduras de insectos. Yo creo que cuando uno es alérgico, esta cifra es un poco aparatosa. Esta diapositiva, más que todo les quiero poner énfasis que aunque ya no se maneja mucho la terminología de acuerdo a los mediadores, el tipo de reacción puede ser a los 30 minutos después de que se expone al agente, a los 6 o 12 horas por reacción citotóxica, entre 9 y 8 horas y de 18 hasta 24 horas. La importancia de estos datos de presentación del cuadro es que podemos tener una persona que ni siquiera se acuerda que se expuso o ni siquiera relaciona a lo que tuvo contacto en el momento que está presentando la reacción anafiláctica. Y como podemos ver, en el primer nivel tenemos a la penicilina, al látex, que a los 30 minutos nos va a dar una reacción, algunas vacunas, algunos antígenos, y siguiendo a las 12 horas después de administrar una penicilina podemos tener la misma presentación. A las 3-8 horas, pues procesos menos frecuentes, pero que también nos dan alguna alteración, y la presentación de dermatitis por contacto hasta incluso las 24 horas, ya cuando el paciente ni siquiera se acuerda a qué se expuso. Dentro de la categoría de los factores de riesgo tenemos principalmente aquellos pacientes que han tenido reacciones previas, incluso tiempo prolongado de que tuvo la primera exposición, que la severidad de la reacción nos dé recurrencias más graves, y en relación al sexo es más frecuente en mujeres, en general de todos los pacientes, es más frecuente en niños en relación con los hombres, y se dice que predomina en niños menores de 16, en personas menores de 16 años el género masculino, y en mayores de 30 años el género femenino. La etiología o el riesgo de muerte es multifactorial, pues depende del nivel o del grado de anafilaxia que presente,
del tipo de alergeno, de la cantidad del alergeno al que fue expuesto, de la tendencia genética. Esto es bien importante y generalmente no lo consideramos, en que la predisposición genética que el paciente tiene a desarrollar angioedema. Por ahí más adelante vamos a ver que incluso el hacer ejercicio puede hacer que un paciente presente una respuesta de angioedema, nos lleve a la hipotensión e incluso al colapso cardiovascular. La presencia de broncoespasmos, las comorbilidades que pueden tener además de la alergia, como el asma, el uso de betabloqueadores, etc. Dentro de los medicamentos o de los agentes que tienen mayor riesgo de muerte se ha relacionado al maní, que incluso por ahí vamos a ver ahorita una tabla, cantidades muy ínfimas como 100 miligramos pueden causar la muerte. Los antibióticos como los beta-lactámicos, amoxicilina y el cefaclor en dosis habituales nos pueden producir cuadros que nos pueden llevar a la muerte. Aquí vemos que dosis ínfimas en las que se ha expuesto el paciente han llegado a la muerte. Lo que les decía hace un momento, en relación a la nomenclatura de la anafilaxia, actualmente se divide en dos grandes grupos, lo que son las reacciones alérgicas verdaderas, la anafilaxia no alérgica o reacción anafilactoide, y la primera se divide en anafilaxia mediada por IgE y la mediada por no IgE. En general, esta nomenclatura es la que tiene vigencia. En el 2004, una reunión de la comunidad de alergia e inmunología lo determinó, se revisó en el 2009 y a la fecha es lo que se está diciendo como una nueva nomenclatura. No me voy a meter en profundidades de los tipos y de los agentes, nada más cabe recordar que son múltiples los mediadores que se liberan: histamina, complemento, mastocitos, y cada vez la inmunología tiene muchos avances en el sentido de los factores inflamatorios y los complementos que forman y los agentes que desarrollan para liberar histamina y todas las sustancias que participan en la reacción anafiláctica. Si no, van a decir que no vamos a acabar los 3 temas en una hora. ¿No avanza? ¿Estoy mal? Los macrófagos y todo eso. Bien, viendo como agentes las sustancias o algunos agentes que pueden producir una reacción anafilactoide, que nos pueden hacer tratar a un paciente como si tuviera una reacción alérgica, están los medios de contraste yodados, los relajantes musculares, en especial los que se usan en anestesia, tienen un alto índice de liberación de histamina. La hipertermia per se puede causar liberación de histamina, inmunoglobulinas intravenosas que se administran en ciertos tratamientos, las reacciones transfusionales per se, el uso de opioides como la morfina, la neperidina, la codeína, el manitol, curare, el dextran, entre otros. Todos estos nos van a producir reacciones que podemos confundir con una reacción alérgica. Lo más importante es tratar la causa, principalmente retirada del agente y seguido dar el sostén que ahorita vamos a ver adelante. Y como agentes, como agentes de la anafilaxia causantes tenemos los alimentos. Dentro de los más frecuentes pues está la leche, el maní, las nueces, el huevo, las semillas de algunas frutas, leguminosas y los mariscos. Dentro de los aditivos, pues una gran cantidad de colorantes que se usan en muchos medicamentos, muchos alimentos preparados y manejados con conservadores. Dentro de los fármacos se encuentran los antibióticos y en primer lugar las penicilinas y las sulfas. En segundo lugar, dentro de los medicamentos están los AINES. En estudios recientes reportan que los AINES están teniendo un nivel casi igual de reacciones que los antibióticos. Le sigue la aspirina, la protamina y agentes anestésicos. Las picaduras de insectos como hormigas, abejas, avispas, el tratamiento, como ya decíamos hace rato, inmunoterapia, el uso de hemoderivados. El látex está teniendo en personal de la salud principalmente un aumento de reportes de dermatitis por contacto.
hasta reacciones de shock anafiláctico severo con colapso cardiovascular que llevan a los pacientes que se van a operar y al personal ya sea del quirófano, que a veces se expone un poco más al uso de guantes, que desde que se los pone puede llegar a un colapso en el momento, en media hora, como decíamos hace rato. Vacunas, y lo que decíamos hace rato, las formas idiopáticas y las inducidas por el ejercicio. Las manifestaciones clínicas van a depender, como decíamos hace un rato, de la sensibilidad del paciente, cómo se fue administrado el agente, la cantidad a la que fue expuesta y la vía de administración. En general se dice que la mayoría se reportan después de los 30 minutos de la exposición. Todo esto depende, como decíamos, de la vía en que fue expuesto el paciente. Aquí, esta diapositiva a mí me gustó mucho, bueno, me gusta en general mucho porque tiene que los adultos presentan un índice muy alto de reacción que afecta el sistema cardiovascular en un 40%. Claro que en primer lugar, y gracias a Dios, está el efecto cutáneo, en general, en los pediátricos como en el adulto, como el primer mecanismo de respuesta. En segundo lugar está el efecto respiratorio, broncoespasmos, sibilancias, y tenemos que, comparado con el pediátrico, es más alto en el paciente adulto. Cualquiera esperaría que con la pura dermatitis por contacto, estoy peleándome con esta cosa. Bien, cabe mencionar que los grandes expertos nos dicen que el tratamiento que se da generalmente es de una ocasión, incluso mandamos al paciente a casa. Una vez que lo diagnosticamos, ya sea porque trae el cuadro muy florido como este paciente, edema panfacial, ¿cómo no copié el que no estaba inflamado para que pudieran ver la diferencia? Y tiene un pico, se da su tratamiento y se soluciona y lo mandamos a casa. Sin embargo, los estudios más recientes mencionan que tenemos la anafilaxia de forma linfática. Esta presenta un cuadro igual o más severo al que se presentó la primera exposición, de tal forma que a las 8 horas podemos tener el mismo cuadro y nosotros ya mandamos al paciente a casa, ya le dimos su tratamiento y pensamos que todo queda ahí, y viene una reintervención donde el paciente va a requerir quizás hasta mayor atención, manejo de terapia intensiva, etc. ¿Se le está acabando la pila? Bueno, se dice incluso que a las 72 horas, como que no me llevo muy bien, a las 72 horas posterior a la reacción original, ¿me las pueden pasar de allá? ¿Sí? Ok, por favor, gracias. Puede presentar cualquier paciente una reacción y hasta un 23% de todos los ingresos de una exposición y tratamiento en una ocasión a una reacción alérgica o una anafilaxia, ingresan nuevamente los pacientes porque presentan una etapa bifásica. Los factores, pues es el principal, que se da un tratamiento inadecuado, la dosis inadecuada de epinefrina, y los síntomas y la reacción puede ser más severo, o igual que no se quitó totalmente la exposición al agente causal. La literatura reporta 3 grados de severidad. ¿La que sigue, por favor? El leve, donde involucra piel y tejido subcutáneo. En general el paciente presenta eritema, urticaria, edema periodictario y puede llevar a un angioedema que se autolimita hasta cierto punto. Sin embargo, no debemos de dejar al paciente de observarle ni de darlo de alta inmediatamente, porque este angioedema puede repercutir en la vía respiratoria. Y obviamente sin tener una línea como esa medicina, que de aquí para allá es 2 y de allá para acá es 1, el grado 2 muestra compromiso respiratorio, incluso gastrointestinal, disnea, estridor, sibilancias,
puede acompañarse de náusea y vómito, opresión torácica, dolor abdominal, pasando, como dije hace un momento, fácilmente al grado 3, donde empezamos a encontrar un compromiso respiratorio más severo, con cianosis, una saturación menos de 90, una hipotensión, confusión, síncope y incontinencia, incluso con compromiso neurológico. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico clínico? Lo primero, obvio, cuando nos llega un paciente, dependiendo del grado a que se nos presenta, pues vamos a tratarlo, si es moderado o severa, como una urgencia, y si es leve y nos da oportunidad de hacer una intervención donde hacemos historia clínica, donde buscamos e interrogamos agentes a los que él se expone. Por ahí decía la literatura que generalmente el paciente ya sabe a lo que es alérgico. Igual no se ha consultado, no sabe si realmente es o no, pero él asocia que cuando come esto, cuando se pone tal ropa, le salen granitos, y aunque le digan esa alergia, sigue comiendo, sigue tomando todo lo que le hace daño, aunque nunca se haya estudiado en alergia. Entonces el paciente te puede decir claramente, ¿sabe qué? Es que siempre que como plátano me empieza a salir unas ronchas en los labios y se me empieza a hinchar, pero hasta ahí llega. Sin embargo, cada vez que se expone el paciente a una agente, está la sensibilización más aumentada y vamos a tener respuestas cada vez más severas hasta que tengamos una muy severa. Podemos empezar con rubor, taquicardia, enrojecimiento, etcétera, y pues bueno, él te va a decir, esto fue lo que me lo causó. Hay un diagnóstico de laboratorio, en general los mismos alergólogos, la que sigue por favor, nos dicen que si bien se puede realizar porque la beta-triptasa, que es una sustancia, una enzima que se determina en sangre, nos puede dar a las 2 horas su pico máximo, pero solo hasta las 6 horas dura en sangre. Entonces a veces entre que lo observo, lo manejo, y entonces para cuando yo le voy a hacer el examen, pues ya no está en sangre. La sensibilidad es muy baja, un 55%, y el otro es la histamina. Esta se eleva en 5 a 10 minutos, pero a los 60 minutos ya disminuyó. Entonces son estudios, los mismos alergólogos nos los dicen, no muy prácticos, y menos cuando hay un proceso agudo en que realmente todo este tiempo te lo llevas en la atención del paciente. La que sigue, por favor. Y la siguiente. Este es el mismo cuadro. La que sigue, por favor. La siguiente. Y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. De hecho, por ahí no puse algo que yo creo que no me cayó muy bien. Dice, reacciones vagales para el diagnóstico diferencial, patología aguda respiratoria. No hay que confundir un cuadro de asma con una reacción alérgica, a reserva que se esté sobreagregando. Una enfermedad neurológica, el síndrome escombroide, que me hizo ir a buscarlo bien enfáticamente. Algunas personas cuando comen salmón o alguna variedad de atún que se refiere a pescado de carne roja, produce liberación de histamina, y el paciente puede presentar este cuadro sin que esto lo lleve a cuadro severo. El uso de los conservadores de los alimentos y otros agentes que nos pueden dar una confusión para diagnosticar la anafilaxia. La que sigue, por favor. ¿Qué voy a hacer una vez que llega mi paciente? Si trae puro eritema, si trae lesión cutánea y no me repercute nada, ahorita vamos a ver un cuadro, empezamos con manejo vía oral, mientras estudiamos y diagnosticamos. Pero si el paciente llega en un cuadro nivel 2, moderado, severo, lo primero que tengo que pensar en estos pacientes es si la vía aérea está permeable. ¿Qué es lo que voy a hacer? De hecho son niveles muy altos. Administrar oxígeno de 10 a 15 litros por minuto y luego irlo disminuyendo de acuerdo como vamos viendo. Pero si la vía aérea no está libre, entonces tenemos que asistir al paciente. Lo primero es ventilarlo con presión positiva. El ambú, aunque no tengas una fuente de oxígeno, es suficiente. Si tienes una fuente de oxígeno es mejor. Ir considerando la posibilidad de intubar al paciente, porque el edema y la liberación de histamina se va a ir agudizando y se va a profundizar
a tal grado que cuando lo quieras intubar, la vía aérea ya está cerrada. Y eso lo vivimos mucho en el hospital. Llega el paciente a urgencias, lo están manejando, lo están tratando, no, espérate tantito, parece que ahí va. Y porque las escuelas anteriores nos daban la oportunidad de decir, no, me ponle hidrocortisona, dexametasona, clorotrimetón y con eso va a ser suficiente. Pues no, en realidad eso no es suficiente. Y entre que sí y que no, cuando nos hablan para intubar al paciente, la vía aérea está totalmente cerrada, totalmente dematizada y ya no puedes tú meter ni un tubo pequeño porque no te va a servir para ventilar al paciente. Es increíble, pero esto sucede. Obviamente, la monitorización cardíaca y de oxímetro de pulso de ser posible. La que sigue, por favor. El tratamiento de elección en pacientes moderado a severo es la epinefrina, es la adrenalina. ¿Cuáles son los beneficios? Por su efecto alfa-1 aumenta la resistencia vascular periférica, nos produce vasoconstricción, ya habíamos dicho que teníamos hipotensión en estos pacientes y colapso cardiovascular, y nos ayuda a disminuir el edema. Por su efecto beta-2, pues nos va a dar un efecto inotrópico y cronotrópico positivo, y por el efecto beta-2, perdón, el otro dice 1, no dice 1, la broncodilatación, disminución de la liberación de histamina, y esto nos va, digo, y por experiencia, ahora sí que te lo digo por experiencia, ¿te estás sintiendo que te estás muriendo? ¿Sientes que se te va la vida? Porque es lo peor, no poder respirar. Y aunque el efecto inicial de la epinefrina es como una sensación de que te caes en un pozo, sientes que vuelves a la vida. O sea, sientes cómo tu corazón se acelera, cómo empieza a llegar la sangre a todas partes, aunque parece irrisorio, pero así se siente. La que sigue, por favor. Pero en realidad, después de que te van a intubar y que no puedes ver porque tienes el edema de los párpados y no puedes hablar porque la lengua está gorda y oyes todo el ruido, sientes que vuelves a la vida. Este es el algoritmo. Este algoritmo lo tiene la Asociación Europea de Alergólogos. La que sigue, por favor. La Asociación Mexicana. El Estado de México tiene una guía muy parecida a esta, exclusiva del Estado de México, los alergólogos de la Ciudad de México. Hay un artículo, creo que al final se los presento, muy completo, muy bonito, del 2009, donde se reunieron y revisaron como una revisión de la literatura y nos la presentan. El paciente con sospecha de anafilaxia, con compromiso respiratorio, con compromiso cardiovascular, se monitoriza, mínimo tomarle la presión, se administra epinefrina a dosis de 0.01 miligramos por kilo en el muslo, y lo más curioso, intramuscular, aunque estés en el hospital, incluso aunque tengas, y sobre todo en el primer contacto, generalmente en la consulta no tenemos un acceso venoso como yo tengo en urgencias o como tengo en quirófano. Es intramuscular y ahorita vamos a ver las ventajas. Obviamente seguido de un acceso venoso, la administración de líquidos debe ser alta, 20 mililitros por kilo, incluso hasta 60 mililitros por kilo, y manejo de la hipotensión, ya sea con epinefrina en infusión u otras drogas vasoactivas, dopa, dobuta, depende de cómo responde el paciente, el uso de broncodilatadores y el refuerzo de antihistamínicos H1, H2 y los corticosteroides. Ventajas, la que sigue, por favor, de usar la epinefrina intramuscular. Anteriormente la vía ideal era la subcutánea, hasta hace algunos años todavía. Actualmente los reportes y los estudios mencionan que la vía intramuscular, a un paciente que te llega con datos de un efecto de un shock entre que moderado y severo, te da tiempo para que en 8 minutos tú le pongas un efecto, una epinefrina intramuscular, y los efectos de los cambios vasomotores te den, no te sean tan severos para que esos cambios que les digo que te caes en un pozo no se sientan tan fuertes. Y la vía subcutánea te da de 34 a 14 minutos. Por eso las nuevas recomendaciones es que sea intramuscular. Tranquilamente, un viejito, aunque tenga hipertensión, aunque tenga problema cardíaco, se lo puedes administrar. Ahorita vamos a ver las dosis de niños. Como unos 6 artículos
dicen que la riesgo-beneficio de epinefrina en cualquier etapa de la vida es mayor el beneficio que el riesgo. No existe ninguna contraindicación absoluta para la epinefrina en la anafilaxia. Lo único que sí hace la observación, si es intramuscular, pues que tengamos una aguja lo suficientemente larga para que llegue al músculo del paciente obeso. En la actualidad tenemos, la que sigue por favor, ya estuches preparados con algunos aditamentos donde viene la dosis adecuada. Adrejet, que es uno de los que se usan frecuentemente, ya viene preparado para pacientes de 15 a 30 kilos, de 0.15 miligramos. Viene en un instrumento que te permite fácilmente que sea aplicable por el mismo paciente, y en la presentación para personas mayores de 30 kilos, de 0.3, él se lo puede administrar, una especie de pluma, donde le haces clic en el taponcito como para sacar la punta de la pluma y automáticamente se administra la adrenalina. La que sigue, por favor. Bueno, yo recuerdo que hace muchos años yo siempre decía, ¿y los esteroides? Bueno, su inicio es lento, ahorita vamos a ver en cuánto tiempo. Y la ventaja es que nos ayuda en la anafilaxia bifásica y nos previene o nos mejora las condiciones en los cuadros donde hay, la que sigue por favor, donde hay asma como comorbilidad. El tratamiento secundario, rápidamente, como quiera, aquí vamos a dejar las diapositivas, es el uso de antihistamínicos. Se recomienda, creo que el IMSS tiene bastante bien la difenidramina, clorofeniramina y ranitidina. Concomitantemente, si el cuadro es muy severo, la epinefrina. Si no hay respuesta al efecto hipotensor, norepinefrina, de 4 a 8 microgramos, por minuto, bueno, eso generalmente lo usamos también en quirófano. Los inhibidores de las fosfoesteratas, que son la aminofilina, que nos ayuda bastante bien a disminuir incluso la hipertensión pulmonar, y la parte de impregnar y todo, claro que esto ya nos lleva a un paciente a un área hospitalaria. La que sigue, por favor. Si el paciente, aquí decíamos, para que tengamos verdaderos efectos de los esteroides, requerimos entre 4, algunos autores, y 12 hasta incluso 24 horas la dexametasona para tener un nivel y una concentración adecuada. Sí nos va a ayudar, pero en el cuadro agudo no de mucho. Entonces, las dosis recomendadas, y la que más nos ayudaría en este caso sería la metilprednisolona, pero sus efectos colaterales o adversos a veces son más severos. El uso de bicarbonato, si el paciente llega a presentar acidosis, y el manejo de la vía aérea. Aquí algo muy importante, sobre todo como anestesióloga me ha pasado varias veces. El paciente está en terapia por un shock anafiláctico, se intubó y ya todo muy bien, ahora lo extubamos. Presenta un estado bifásico y vuelve a intubar, imposible. El paciente termina en tráqueo temporal. Entonces, no quitemos el tubo, digo, a veces, aunque somos médicos de primer contacto, no pensamos en poner un tubo. Pero yo les digo a los muchachos, a los residentes, yo prefiero que el paciente me reclame que le duele la garganta, a que ni siquiera me reclame, porque acá no le quedó suficiente oxígeno ni condiciones clínicas ni para reclamarme. La que sigue, por favor. Ya voy a terminar los otros están más cortitos. El tratamiento a largo plazo es muy importante. Tenemos que referir a nuestro paciente al alergólogo, tenemos que explicarle los riesgos, educar no solo al paciente, sino a la familia, a los cuidadores en caso de niños, a los profesores que deban tener manejo de RCP y administración de epinefrina. Y algo que me pareció bien, que me hizo así como luego dicen, que me moviera un poco ahí, y al profesional de la salud. Lo quise poner porque aquí viene tal cual, pero pues bueno, a lo mejor en la actualización o en las revisiones, estar conscientes de no tenerle miedo, porque era lo que más decían los artículos que revisé, al uso de la adrenalina.
y en el primer contacto, ese artículo que les digo del DF es específicamente de la Secretaría de Salud para el manejo del paciente del primer contacto. La que sigue, por favor. Pues obviamente seguir la historia, las comorbilidades. La que sigue, por favor. Un factor importante para el uso de adrenalina o de la pluma con Agrellex es si el paciente vive en un área rural, pues mejor desde una vez recomiéndenselo, ¿verdad? Ojalá que lo pueda comprar, porque si no, no nos va a ayudar mucho. La que sigue, por favor. Ah, bueno, ahí, perdón. Recordar que es una emergencia inmunológica, que es potencialmente fatal, que cualquier cosa en la educación nos puede causar problemas. Es bien interesante, y les digo por experiencia, que tú lees la mermelada de fresas y resulta que la embotellan en los mismos contenedores donde guardan los cacahuates y las nueces, y sabes que no, pues de no puedo. Que los muchos alimentos y ¿cómo se dice? Suplementos alimenticios, alimentarios, los depositan y los guardan también en contenedores que ponen maní, que ponen almendras, que ponen nueces, y pequeñas partículas pueden exponernos al paciente. Obviamente, el diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado, la epinefrina, no hay vuelta de hoja, nos lo ponen con mayúsculas y en rojo, y la educación y prevención al paciente. La que sigue, por favor. El equipo que debemos de tener, pues, es el básico, estetoscopio, adrenalina, torniquetes, más sofisticado. La norma oficial mexicana exige, y el Consejo General de Salud, que por áreas mínimo debemos tener un carro rojo, ya para intubar al paciente o para darle mayor soporte. La que sigue, por favor, incluso en el área de consulta. Los medicamentos que debemos de tener, que son los que revisamos. La que sigue, por favor. Esperamos pues nunca vernos así. Este es el artículo, medicinas de urgencias en el primer nivel de atención, la guía de atención de anafilaxia por el Estado de México, la Secretaría de Salud, en el 2003. Entonces, está muy bueno el artículo y hace referencia a otros que se han presentado. No voy a hacer preguntas hasta el final, si me permiten, porque los otros dos temas están un poquito, están más cortitos, eso se los puedo garantizar. El de RCP, por favor. El RCP básico de primer contacto, pues es bien importante, porque es el momento en que nosotros le vamos a dar o garantizar la calidad de vida al paciente. Entonces, yo tengo un paciente que generalmente a la consulta llega por otras causas. Por ahí decía la literatura, pues llega por dolor precordial. Generalmente a veces cuando nos sucede en la consulta es porque ya viene en un estado más terminal, porque ya está cerca del síncope, y es cuando el paciente en mi consulta presenta un paro cardiorrespiratorio. La que sigue, por favor. Entonces, hay 3 clics ahí, por favor. Entonces el paciente presenta un síncope, no respira, no hay pulso, y nos enfrentamos a una falla de bomba aguda donde el flujo aórtico es casi nulo o insuficiente para cubrir las necesidades principalmente del cerebro y de los órganos vitales. La siguiente, por favor. Tenemos al paciente, como les mencioné hace rato, con su dolor, ya no responde, ya no obedece, alcanzó a llegar a la consulta, y bueno, estamos en urgencias, es más frecuente. La siguiente, por favor. Entonces, inmediatamente, si él no responde, no respira y no hay pulso, la que sigue, por favor, tenemos que pensar que hay que administrarle RCP. ¿Por qué? Porque los minutos son vitales. La siguiente, por favor. Porque los minutos son vitales para oxigenar el cerebro. Pueden sufrir otros órganos, el hígado, el riñón, pero el cerebro, sabemos que la calidad de vida con la que quede un paciente, el que fue maltratado o no detectado a tiempo en la resucitación cardiopulmonar, es vital. De tal forma que la primera fase es el soporte vital básico, que generalmente es el que nos toca a nosotros de primer contacto o en la unidad de urgencia. Los estándares del 2010 cambiaron. Anteriormente se decía que era el ABT, ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora es CBA.
Lo primero es asegurar la circulación, después oxigenar. Obviamente, una vez que esté haciendo el manejo, pues lo pasamos para un soporte vital avanzado, ya nos vamos al área hospitalaria o urgencias, y por supuesto no hay que perder de vista el soporte vital prolongado para preservar y recuperar lo que se puede de la actividad cerebral. La que sigue, por favor. No debemos de tardar más de 10 segundos, doctores. Eso es a veces casi imposible, porque entre que sí, ¿qué le pasa? No le pasa, y alguien más que venga, en 10 segundos, checas tu pulso, no hay, y aunque lo vayas al cuello, luego vayas a los periféricos o al revés, tiene que ser menos de 10 segundos. No respira o está boqueando o una respiración insuficiente, y tenemos que empezar a darle las maniobras de RCP, las compresiones antes de oxigenar, ponerlo en el piso y empezar a dar el manejo, y lo más rápido posible, una vez que le decimos a alguien que tenemos un paciente en paro, que es simultáneo, empiezo las compresiones y le digo al más cercano, si es posible y no hay nadie, pues hasta gritar para que alguien nos traiga un carro rojo, porque la utilización del desfibrilador ha reportado que es lo que da beneficio y la mejor calidad de vida al menor tiempo posible de uso. La que sigue, por favor. Entonces tenemos un paciente que ya llegó inconsciente, que ya no responde. Aquí me gusta mucho porque como está todavía con algo ahí de frecuencia, con PES, pero aquí ya se nos pierden, se nos van, aquí ya no hay, pareciera que fuera fibrilar, y cada vez está más hasta que llega a sistoles. El RCP básico, la que sigue, por favor, dice lo siguiente, es el algoritmo, y la verdad es que cada vez tengo la oportunidad de estar desde hace 10 años como instructor de RCP. Hace 10 años nos decían observar, mirar, tocar, no, o sea, ahora ya no, o sea, inmediatamente que yo lo diagnostico o lo sospecho, háblale a alguien, empieza el manejo, que te acerquen un desfibrilador y úsalo. Checa, la ventaja del desfibrilador, estamos a ver una fotografía más adelante, es que aunque tú no lo desfibriles, tienes un trazo. Entonces, mínimo, sabemos identificar si hay P, si hay R, y ya con eso tú dices, bueno, lo que sigue, claro que mientras le estamos hablando al médico internista o al cardiólogo o al que sea, ¿verdad? Que nos venga a apoyar, o simplemente al compañero, porque si seguido de las 100 compresiones viene la asistencia respiratoria, y no puedo dar 100 compresiones y luego estás todo agotado y luego darle la respiración de boca a boca o con el aditamento que tenga. La que sigue, por favor. Entonces reconozco de inmediato el paro cardiorrespiratorio, le doy RCP lo más rápido posible con compresiones efectivas, y la desfibrilación rápida es lo que sigue, el soporte avanzado y los cuidados para preservar el cerebro. Técnicamente esto se ha simplificado mucho, bastante, ya no hay más que hacer, más que tener incluso la sospecha. Si el paciente no está en paro, con la primera compresión que le des efectiva, va a despertar, porque se la vas a dar efectiva. Ahorita vamos a ver por qué digo efectiva. La que sigue, por favor. La frecuencia de compresión debe de ser por lo menos 100 por minuto. Yo diagnostico que está en paro cardiorrespiratorio, inmediatamente está en una superficie plana, dura, empiezo, ahorita vemos la posición de las manos, a dar 100 compresiones por minuto. Estas deben de ser lo suficientemente eficaces que modifique la caja torácica 2 pulgadas, o sea, de 5 centímetros. Antes decía que 1 centímetro o 2, no, 5 centímetros. Entonces, claro, por eso les digo, necesitamos ayuda, 100 compresiones por minuto, estás tú solo, y luego darle, con este nivel de presión, y luego darle respiración, pues yo no sé a veces a quién le va a dar oxígeno a quién, es lo que les digo a los muchachos. La que sigue, por favor. Una vez que se coloca sin tanto preámbulo, si no sabemos, lo importante es darle las compresiones. Colocar debidamente nuestras manos, la teoría reporta que 2 dedos por arriba de la punta del esternón, porque a veces lo fracturamos fácilmente. Empezamos a hacer, la que sigue, por favor, nuestras compresiones, de tal forma que la cavidad torácica sea comprimida, o más bien el corazón, entre el esternón y la columna vertebral. La que sigue, por favor.
La secuencia comienza con compresiones, era lo que les decía hace rato, ya no es ABC. A partir del 2010, que fue la reunión última de la Asociación Americana, es compresión, luego vía aérea, contrario a lo que hacíamos al revés. Por lo tanto, se examina brevemente y rápido la parte de la respiración y se empiezan las compresiones, y después de 100 compresiones se abre la vía aérea y se administran 2 ventilaciones. La que sigue, por favor. De ahí no llega mi desfibrilador, entonces no responde el paciente, y si ya tengo mi desfibrilador y no veo trazo ni veo nada, pues sigue el RCP avanzado. Buscar que alguien me apoye en la ventilación, mínimo con el ambú, y seguido aquí, con el ambú, y seguido de que alguien nos esté apoyando con el pulso, etcétera. Lo que sigue es pues ver la vía aérea con un tubo, una mascarilla, el acceso venoso, y bueno, identificar los cambios o las causas de este síncope, de este paro respiratorio. La que sigue, por favor. Los reanimadores deben empezar por las compresiones. Esto es bien importante. Antes que administrar ventilación, contrario a lo que se decía antes. La que sigue, por favor. El avanzado se refiere a intubar al paciente, a dar manejo endovenoso, al manejo medicamentoso y obviamente al monitoreo. La ventaja de tener un desfibrilador a mano es que mínimo te da un trazo. Para mí eso es bien importante, porque a veces el mismo electro, que si estás monitorizando al paciente, y lo hablo por los pacientes de quirófano, se despega tantito un electrodo y ya no te da nada, o sea, se te pierde. En cambio, las paletas o las plantillas plásticas que se adhieren a la piel te dan fácil el registro y no tiene mucha diferencia de colocarlo. Por ahí viene un paciente. Si no se puede referenciar el quinto espacio intercostal del lado izquierdo y el segundo del lado derecho, aunque lo pongan de los dos lados al mismo nivel, tienes un trazo. La que sigue, por favor. Entonces, empezamos con el avanzado. Ya iniciamos el básico, ya estamos administrando oxígeno. Vemos con nuestro desfibrilador a los 2 minutos si hay algún trazo de alguna forma. Empezamos el tratamiento farmacológico porque ya tenemos una vía, un acceso venoso. Le damos las compresiones, seguimos 100 compresiones, y vemos otra vez el trazo y lo que sigue. Ahorita vamos a ver otros momentitos importantes. Registro, si se puede, de camografía. Eso es muy sofisticado para nuestro país y nuestro medio. Dudo que si quieren urgencias tengamos camografía. La que sigue, por favor. Bien, entonces rápidamente ya tenemos el manejo avanzado, ya lo decidimos. Lo básico es compresiones 100 por 2 ventilaciones. Eso es lo que tenemos que hacer mientras llega el desfibrilador. Empezamos a manejar la vía aérea, mínimo revisarla, el ayudante si se puede, y ustedes siguen con las compresiones para que podamos oxigenar al paciente. La que sigue, por favor. La siguiente, porque ahí son 2. Y el tratamiento farmacológico rápidamente, que generalmente lo da algún otro compañero de urgencias, medicina interna, bueno, el quirófano, el anestesiólogo, es la epinefrina, 1 miligramo cada 3 o 5 minutos hasta obtener respuesta. Por eso las paletas o el monitor debe estar puesto en forma continua, sin descargar, por supuesto, hasta que se requiera. Si no hay respuesta, el uso de vasopresina. La dosis de amioradona, la primera es en un bolo de 300, la segunda un bolo de 150. Obviamente el dispositivo de vía aérea, llámese un tubo, mascarilla laríngea, un combitubo. La mascarilla laríngea y combitubo no necesitan entrenamiento especial. Cualquier persona lo pone y lo mete hasta donde tope, casi puedo decirlo, y ya. Si es el combitubo, aunque se vaya al esófago, los que ya llevamos algún curso de RCP, puedes ventilar al paciente, aunque se vaya al esófago. Y si es la mascarilla laríngea, que ahorita la vamos a ver la que sigue, por favor, podemos ventilar también tranquilamente al paciente. Obviamente, ya estamos en el RCP avanzado, vamos a corregir las causas que nos pueden provocar que el paciente esté en ese estado. Siguen siendo las H. En el 2010, en el 2012 siguen siendo lo que nos decían nuestros maestros hace más
de 20 años, yo creo, 30, la hipovolemia, la hipocalemia, la hipotermia, problema coronario, neumotórax, etc. Entonces, esto todavía es la causa que nos lleva a que un paciente esté en este estado. La que sigue, por favor. Aquí, ¿por qué les digo la importancia de las compresiones? Los estudiosos de estos procesos nos dicen que por cada minuto que el paciente retenga CO2 y que no le llegue flujo al cerebro o de sangre oxigenada, tenemos un deterioro de 3 a 4 milímetros de mercurio aumentando de CO2, que nos va a llevar a edema cerebral. El tiempo que se compromete la entrega de oxígeno, o sea, cuando alguien sufre un colapso, hay oxígeno en su sangre. Si yo empiezo a darle respiración, estoy perdiendo la oportunidad de que empuje al momento de comprimir el tórax, hago una constricción venosa, entonces eso me aumenta el flujo arterial. Y si yo tengo al paciente en la posición y lo comprimo, le voy a mandar sangre al cerebro. Entonces, por eso, aunque yo diga que estamos reteniendo CO2, la realidad es que le estoy mandando la sangre al cerebro. Por eso esta modificación, que lo explican bastante bien, aunque con un buen de hojas en los manuales del ACLS y el RCP. De tal forma que tranquilamente yo tengo 3 o 4 minutos para que mi paciente de un 35 que tenemos todos de CO2 en condiciones normales, me llegue por arriba de 45. 45 tranquilamente yo puedo estar consciente, bien orientada, sin que yo tenga afectación de mi oxigenación y de mi consumo o acúmulo de CO2 cerebral. La que sigue, por favor. Esto es del RCP avanzado. Aquí está ya colocado un tubo con el ambú, hay que checar que esté bien puesto. Yo siempre les recomiendo a los compañeros de urgencias, oye, gracias a Dios cada vez hay más capacitación, más formación de esto, pero si no te sabes o no te acuerdas, no lo intentes muchas veces, inténtalo uno y háblanos, porque luego llegas y ya está todo lleno de sangre, ya está todo ahí edematizado y es más difícil ponerle un tubo. O sea, haz un intento, no te lo quito, pero denos la oportunidad de darle calidad de vida al paciente. La que sigue, por favor. Esta es la mascarilla de vincha. Aquí trae un aditamento que lo forma rígido, pero sin este aditamento es flexible. Tú la metes y te resbala casi, que te puedo decir que sola, y oxigena tranquilamente al paciente. Esto ha salvado muchas vidas. Lo manejan la mayoría de los urgenciólogos de las ambulancias. Este es el combitubo, de tal forma que si se va al esófago, sellas los dos globos. Aquí tiene unos orificios que te permiten que el aire salga. Si se va a la tráquea, tranquilamente los mismos orificios te van a mantener la oxigenación. Y no necesita tener entrenamiento el personal que lo coloque. La que sigue, por favor. De esto creo que ya va a ser la última. Bueno, tener los accesos venosos. La que sigue, para decirles en qué momento vamos a usar el desfibrilador. La que sigue, hay que evaluar el pulso. Una vez que esté intubado, tenemos que seguir con 100 compresiones por minuto. La que sigue, por favor. Ok, ya tenemos el desfibrilador, nos está dando un trazo. El paciente está en fibrilación, porque es taquicardia ventricular. Tiene actividad eléctrica sin pulso, o sea, no hay pulso, o está en paro totalmente, una parada cardíaca total. ¿Qué voy a hacer? La que sigue, por favor. Si tiene este trazo o hay que desfibrilarlo. No lo dude, no lo piense, no le pasa nada al paciente, ni le va a doler porque está inconsciente. De hecho, hay pacientes que llegan a urgencias así y están conscientes porque tienen otros factores. Les damos cardioversión casi que despiertos, una sedación leve, y el paciente nos lo va a agradecer. Entonces, estos trazos, que aquí a lo mejor nos pudiera dar confusión si no tenemos experiencia, pero no es un trazo normal, no están nuestras R's pertinentes. El desfibrilador tiene las 3 derivaciones, la ideal es la 3, ustedes lo pueden programar. Y hay ahora desfibriladores que te dicen qué hagas y qué diagnóstico tiene y te da las órdenes. La que sigue, por favor. Asistolia, esto se puede considerar asistolia.
se debe confirmar y usar, y las descargas también ya vienen programadas en el desfibrilador. La que sigue, por favor. La desfibrilación es el tratamiento de elección para fibrilación ventricular, las que vimos, para taquicardia ventricular. Su eficacia disminuye si yo no la uso a tiempo. Cada minuto que pasa, la sobrevida disminuye de un 7 a 2%. Estoy dando las compresiones, llegó el desfibrilador, veo el trajo y en ese momento decido, adelante, el desfibrilador. Aquí tenemos que aunque yo no le dé descarga, tenemos, a lo mejor la dejé muy pequeña, tenemos la percepción de un trazo y tranquilamente yo puedo decidir darle o no darle la desfibrilación. La que sigue, por favor. La dosis, si es monofásico, esto dice ahí, es de 360 joules. Si persiste, las descargas subsecuentes de 360, y si es bifásico, ahí dice de 150 a 200. Aquí esta persona lo tiene en los dos lados, y por ahí creo que, a ver, la que sigue, no sé si viene el otro donde dice, no, esto ya es más cosas que no los quiero confundir. Yo creo que es mucho material, son muchas cosas, pero yo creo que lo más importante que yo a mí me gustaría que nos quedáramos es que son 100 compresiones por minuto, 2 ventilaciones y pedir el desfibrilador. Mínimo, si no lo voy a desfibrilar, voy a tener un trazo mientras llega la asistencia especializada. Y obviamente este paciente pasa en la consulta. Cuando toma un DOT, nosotros hemos bajado en tubaracines, le están poniendo el espejo y hace un reflejo vagal, hay un síncope, no se recupera la paciente y tenemos un paro cardiorrespiratorio. En alergia, cuando le hacen las pruebas cutáneas, hemos bajado en tubar y a dar manejo de RCP porque le hizo una reacción anafiláctica que en alergias, sin quemar a nadie, el paciente no se quejó, no tenía un cuadro muy florido, y para cuando ya queríamos estaba en un paro por una reacción anafiláctica. O sea, aunque pareciera que no nos sucede, y espero que no le sucede en la consulta tan frecuentemente, pero sí sucede, y con gente que puede decir, bueno, tengo todo bien, sería la paciente, pues no, sí sucede. La que sigue, ya no, ya acabamos aquí. La última, que es manejo del dolor, y esa todavía está más breve, espero no cansarlos, ya está tardísimo, no mucho, apenas llevo casi menos de una hora. Pues yo quería extenderme aquí mucho, pero dije, no, pues aquí es el mero mole, ¿no? Yo les digo a los alumnos, o sea, el paciente podrá faltarle un diente, podrá tener una bola. En nuestro hospital todavía llegan pacientes de una idiosincrasia o cultura donde pueden tener una bola más grande que un balón de fútbol en un seno y no va la paciente a consultar todavía, una bola en la espalda y no va a consultar, pero le duele y es la primera causa por la que el paciente va, y los que lo reciben son ustedes. Los que ven al paciente de primer contacto con dolor son ustedes. Entonces la importancia de que nosotros veamos al paciente y lo tratemos de la mejor manera es el motivo por el que consideré, y junto con los compañeros que me invitaron, consideramos que estos 3 temas fueran los de más relevancia por la fatalidad que nos puede dar. Quizás el dolor no tanto, pero sí la anafilaxia y el manejo del RCP. Entonces, el doctor Becker, el dolor es el más urgente de los síntomas, y el que no le haya dolido nada, pues yo creo que realmente tiene una tolerancia al dolor muy buena, porque si el dolor emocional duele y duele físicamente, pues no se diga los que son físicos verdaderamente. La que sigue, por favor. Desde años remotos, la descripción del dolor y las referencias existen en la literatura. 2200 antes de Cristo, hay la primera referencia en los pergaminos de no sé qué, de Nilo por ahí. Galeno ya hace una descripción más precisa sobre el sistema nervioso y la conducción del dolor. De hecho, recuerdo yo mucho esa fotografía donde está un señor inclinado, como que agarrándose el pie, y está un pinchazo y va hasta el cerebro. Muy característica, y diferentes autores, bueno, con gran énfasis en el manejo del dolor. Bueno, no puedo dejar de decir
al padre de la anestesia, al doctor Morton, con la descripción del éter como anestésico para poder realizar una cirugía pública. Y pues grandes personalidades, y recientemente, digo recientemente porque por muchos años nos decían que la neurona no se regeneraba ni cambiaba y se perdía, y pues la neuroplasticidad vino a cambiar muchos conceptos sobre el manejo del dolor. La que sigue, por favor. Entonces, rápidamente, el dolor deriva del latín poena, que significa pena o castigo, y lamentablemente el 40% de la población mundial tiene un mal manejo del dolor. En cuestión de cáncer, más todavía. Yo pensaría, y pensé por mucho tiempo, que el mejor tratado en cuestión de dolor era el paciente con cáncer, y no, lamentablemente el 70% de los pacientes con cáncer también son maltratados. Y los países del tercer mundo, o más bien los países en vías de desarrollo, consumen muy poca morfina por miedo, por desconocimiento, por muchas causas, y de tal forma que el paciente no recibe el tratamiento adecuado. La siguiente, por favor. Muy bien, la Asociación Americana del Dolor, del Estudio del Dolor, refiere desde ya hace algunos años, y sigue vigente, al dolor como una experiencia sensorial, emocional, desagradable, con daño tisular actual o potencial, o sea que le sucedió antes, descrita en términos de dicho daño. Incluso, aunque no haya un efecto físico real, pero que hubo anteriormente, el paciente puede decir, como dice en el dolor del miembro fantasma, me duelen los dedos del pie, aunque esté amputado desde arriba de la rodilla, porque hay un daño físico y también mental en este tipo de pacientes. La que sigue, por favor. Muchas clasificaciones en el manejo del dolor nos hablan de cómo se ha estudiado y sin embargo no se ha tratado adecuadamente. En forma cuantitativa, pues de acuerdo al tiempo, primero es agudo y crónico. Cuantitativa, pues se le considera leve, moderado o severo. Fisiológico, pues parietal, visceral o neuropático, de bastante estudio reciente en la actualidad. Y de causa etiológica, médico o psíquico. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante que nosotros veamos el manejo del dolor? Increíblemente, la liberación de sustancias algógenas, como las hormonas, como las prostaglandinas, tienen efectos que repercuten en el sistema digestivo, en la función cardíaca, en el sistema respiratorio, en el sistema cardiovascular, en el sistema hormonal, en el sistema renal, de tal forma que nos van a llevar al paciente, la que sigue, me gusta mucho cómo lo describe este autor, a un sufrimiento y malestar general, con deprivación del sueño. Y el que no haya tenido dolor y que se puede dormir ricamente, no creo, ¿verdad? Lleva a un estado catabólico porque el consumo y el aumento de energía se acentúa más. Hay deterioro de la función respiratoria, cardiovascular, puede llevar al paciente a un hilio. El riesgo de tromboembolismo es mayor porque el paciente no se mueve por dolor y obviamente si está hospitalizado prolonga la estancia hospitalaria. La que sigue, por favor. Los diferentes niveles donde yo puedo actuar una vez que tengo un área de dolor, pues son a nivel periférico por los nociceptores en la vía de la transducción del dolor, a nivel de la transmisión del nervio periférico hacia la médula o la origen central, a nivel de la modulación, donde se transforman los impulsos por las vías aferentes hacia el cerebro, y a nivel de la percepción en mi cerebro. En todas estas partes yo puedo actuar y dar un manejo adecuado de dolor. La que sigue, por favor. De tal forma que en nivel periférico pues están actualmente los anestésicos locales, estos los podemos utilizar desde nuestra consulta, obviamente con los debidos cuidados de dosis tóxicas y de ciconos y epinefrina, y los nuevos como la ropivacaína, que no es tan cardiotóxico. Los inhibidores COX-2 a nivel medular pues están también los anestésicos locales, y eso es más en anestesia, la clonidina y nuevos medicamentos que hay en el mercado, porque difícilmente si no pones un epidural como anestesiólogo no lo vas a usar, pero a nivel central sí podemos usar también los COX-2, los opioides menores y mayores. El tradol creo que está tomando un auge bastante grande en nuestro medio, sobre todo en el primer contacto.
y podemos darle a nuestro paciente un adecuado manejo del dolor. O sea, ya vimos todo lo que repercute y si está indicado, claro, darle el manejo pertinente. Algo bien importante, decía que el doctor Wolf, al describir se me fue el nombre, la neuroplasticidad del sistema nervioso central, nos acercó bastante a descubrir que un dolor maltratado se convierte en un dolor crónico y tenemos células y tenemos impresiones o imágenes de dolor en nuestro cerebro guardadas como memoria. Eso es bien interesante, de tal forma que si yo trato mal a mi paciente desde la primera vez, aunque luego se lo mande el cirujano o al internista por la causa que sea, yo de primer contacto estoy cronificando a mi paciente que aunque le quiten la tumoración, que aunque le quiten lo que le está haciendo daño, ya no le voy a poder corregir este dolor y quién sabe cuántas cosas tenga que tomar para poderlo controlar. La que sigue, por favor. Aquí más específicamente, bueno, el uso de salicilatos a nivel periférico tiene su efecto, naproxeno, ketorolaco, acetaminofén. Bueno, yo no sé, ahorita les voy a mostrar una tabla, pero en mi experiencia personal, y aunque no soy algóloga, pero tengo la oportunidad de participar en la clínica del dolor también como profesor aquí en el hospital, el acetaminofén tiene un efecto potencial muy bueno. Y ahorita vamos a ver la escalera analgésica del dolor. Está presente en todos los escalones. Y la ventaja, por sus diferentes ciclos de acción, yo lo puedo dar junto con ketorolaco, junto con tradol, junto con cualquier otro, y nadie me va a criticar. De tal forma que si yo le doy diclofenaco y le doy ketorolaco, estoy mal, porque estoy dando dos medicamentos que me van a potenciar los efectos colaterales, pero no me van a mejorar la calidad de analgesia. La que sigue, por favor. Bueno, los anestésicos locales, que como les decía, conociendo la anatomía y las referencias y la dosis del anestésico local, cualquiera de nosotros puede poner una dosis sin llegar a la dosis tóxica y preservar una mejor calidad de vida. La que sigue, por favor. Ahora, infiltrado, la duración del anestésico local es a veces hasta por 4 o 5 días. Claro, hay que hacerlo de la manera correcta. El uso de opioides a nivel medular. La que sigue, por favor. Esto lo dejamos para los fisiólogos. Y el uso de nivel central, lo que decíamos, los opioides mayores y menores, que yo les digo, no hay que tenerle miedo, obviamente hay que saber usarlos, conocer sus efectos adversos y sus indicaciones. La que sigue, pero sobre todo, ¿cuándo y cómo voy a dar cada uno? Pues lo primero, que yo creo que al menos nuestras instituciones, el IMSS y el sector salud y diferentes hospitales, escuelas, están poniendo mucho énfasis en el instalar las guías y el tratamiento del dolor a nivel hospitalario y a nivel de primer contacto. De tal forma que casi creo yo, y espero que sea la verdad, y si no, pues ustedes me esclarecerán, están poniendo en todas sus áreas sistemas que permiten la evaluación, claro, que subjetiva a final de cuentas, pero un poquito más cercana a la realidad, de diferentes formas de manejar, de evaluar el dolor, de tal manera que una persona incluso, no puse aquí, la de las caritas es una muy fácil, de 0 a 10, la de dolor severo, moderado, claro, yo le pregunto a alguien, ¿te duele mucho o poquito? No, bueno, mucho. Sí, pero a lo mejor mucho para él es generalmente los hombres, sin agraviar a nadie, les duele mucho y luego le pongo ahí, dice 10 y ahí está acostado y digo, tranquilamente. En cambio, a la mujer le duele 10 y es porque le duele 10. La sensibilidad al dolor es diferente. Nuestras hormonas en las mujeres nos protegen de eso. Entonces tenemos una capacidad para tolerar el dolor más fácil. No es porque ellos se quieran chiflar, por supuesto que no. Pero tenemos que saber evaluar el dolor. Es lo más importante, porque de ello depende lo que yo le voy a dar al paciente. Hay personas, y sobre todo en este hospital, que no saben los números, que no saben leer y que no me pueden interpretar. Nosotros en estos adultos, incluso niños, ¿te duele como un limón o te duele como una sandía? Y eso sirve. O te duele como una naranja o como un melón. ¿Sí?
o las caritas, pongan las caritas o cómo lo ves, o de tal color, muy rojo como muy fuerte, o muy clarito como el blanco, celestito, o bueno, los números. Entonces, todas estas herramientas nos ayudan. Y decía yo que ya nos están poniendo en los consultorios los apoyos que nos dan los compañeros representantes de los laboratorios, para que tengamos, ahora sacaron una escalita así como hace algunos 2 años, pero que la había visto más difundida. Hace poquito fui al INSS, al 33, a dar unas pláticas, y hoy, no sé por qué, me perdí, y fui a los consultorios, oye, tenían 2 consultorios, como un transportador, así con los colores y los numeritos en el escritorio. Y dije, oye, qué padre, porque le están preguntando al paciente, espero que lo usen, ¿verdad?, cuánto le duele, para poderlo tratar. La que sigue, por favor. Estos estándares de la OMS existen desde hace mucho. Entonces, mi paciente tiene un dolor leve. Si le regresamos, por favor, del 1 al 3, voy a darle lo que es en el primer escalón. Si le duele del 4 a 7, lo que es el segundo escalón. Y si le duele del 7 a 10, pues el tercer escalón. Tienen ya fácil más de 10 años esta escalera analgésica, que es la que sigue, y nos dice lo que le vamos a dar. Con esto básico, en el primer contacto, incluso a nivel hospitalario, la que sigue, por favor, cubrimos lo elemental del manejo del dolor. Y miren lo que les decía hace rato. AINES en el primer escalón, o sea, de 1 a 3, le duele, le damos un naproxeno, le podemos dar un paracetamol. El paracetamol tiene efecto contra las mialgias y las artralgias. El ketorolaco pues tiene una potencia bastante alta de efecto exclusivo para el dolor per se. Y el diclofenaco, una potencia antiinflamatoria más marcada. Eso es lo más importante de los 3 desde mi punto de vista como anestesiólogo y lo que manejo de algología. Esto hablando del primer escalón. Se vale poner ayudantes en este escalón, como antidepresivos, carbamazepina y otros. Puedo combinar un AINE, un paracetamol y un adyuvante. O un AINE, un metamizol y un adyuvante. Siempre y cuando nos vamos por pasos. No responde, bueno, le doy otro y ahí vamos. Oye, que el dolor se hizo más severo y no lo puedo controlar, pues o empieza desde que llega conmigo con un 7 de dolor, bueno, vamos al segundo escalón. Claro, no le voy a manejar el dolor tan fácilmente si no estoy controlando la causa del dolor. Eso es lo más importante, quitarle la causa que le está, el motivo que le está causando dolor. Mi segundo escalón dice que le voy a dar un analgésico opioide menor o débil. ¿Qué es? Pues es un tramadol. Ahorita está como que así el boom, yo creo que en todo el país. Le doy tramadol, bueno, no sé, creo que el dextroproxipeno ya está fuera de mercado. Un AINE, y fíjense bien, un paracetamol y un coadyuvante. Pues no, mi paciente llega con mucho dolor porque se fracturó y vine a consultar conmigo primero en lugar de haberse ido a urgencias. O es que urgencias estaba muy lleno y me lo mandaron. Pues el tercer escalón, el paciente viene en un grito, apenas si se puede mover, pues entonces le doy un opioide mayor, a lo mejor una morfina, 3 o 4 miligramos, puede ser vía oral o puede ser IV, pero si es vía oral y te llega con mucho dolor, pues dáselo IM de permiso, ¿verdad? Bueno, morfina, no, pues IV en todo caso. Dale buprenorfina, que es un medicamento que es muy noble también. Dale, bueno, meperidina ya no existe en nuestro mercado, un AINE y paracetamol. Y nosotros dejamos al pobre paracetamol, ni sirve, sí sirve. Úsenlo, compruébenlo. Bueno, yo lo digo como anestesiólogo porque si a mis pacientes recién operados, claro, no les doy paracetamol solo, o sea, tampoco es la maravilla, ¿verdad? Pero funciona como un buen complemento en el manejo de los 3 niveles de manejo del dolor. Y un adyuvante. Ahorita vamos a ver cuáles adyuvantes recomendamos. La que sigue, por favor. El primer peldaño, les decía, pues es para los AINES, la aspirina, el acetaminofén, es lo mismo que les acabo de decir ahorita. El dolor moderado, pues aumentamos las dosis y agregamos un opioide débil o menor, como el tramadol. El tratamiento del cáncer, pues debe administrarse, dice el cáncer, pero yo les voy a decir,
todos los dolores liberan sustancias como catecolaminas, me sube la presión, me da dolor de cabeza, me quita el sueño. Si yo tomo un medicamento, porque estoy en un tratamiento, y nada más lo tomo cuando me duele, ¿cuándo voy a bajar las catecolaminas? Pues no, están sub y baja, sub y baja. Den, por favor, el medicamento con horario. Y hagan énfasis en nuestros pacientes que es la mejor manera de ayudarles. Porque si no, todo el sistema inmune, el hormonal y todos los órganos que vimos ahorita se van a ver afectados. La verdad es que no debería de existir, eso es lo que dicen los algólogos y los anestesiólogos, no debe de existir el PRM, no debe de existir, o lo controlo bien, o pues no lo controlen, ¿verdad? Porque entonces, a ver cómo le hacen. Hay que hacer las cosas en manejo del dolor, y con todo respeto para todos ustedes, con horario. Esta es nuestra mayor recomendación en el manejo del dolor. La que sigue, por favor. O sea, no nada más en cáncer. Ya voy a acabar. Como recomendación final, pues estas son las dosis analgésicas. El horario debe de ser. Yo veo mucho que ponemos todo cada 8 horas, pero tranquilamente podemos dar el paracetamol cada 4 horas, como debe de ser. El naproxeno cada 6 horas, el ketorolaco, ¿dónde está el ketorolaco? Me emocioné. Y el ketorolaco lo ponemos cada 8 horas. Bueno, y estoy hablando de hospital, no estoy hablando de primer contacto. Le recetamos al paciente ketorolaco cada 8 horas. El pico máximo del ketorolaco es a las 2-3 horas. Y su vida media termina a las 6 horas. A las 8 horas, pues ya liberó otra vez catecolaminas. El ketorolaco debe ser cada 6 horas, o si se puede un poquitito antes. Claro, sin pasarme las dosis tóxicas, que también se las quise poner por aquí. Aquí está nuestra vida media. Es bien importante conocer la vida media del medicamento para poder determinar a qué hora se lo voy a dar. Los inhibidores POC2, que no hay muchos en nuestras instituciones, pero pues también es bueno conocerlo. A grosso modo, la que sigue, por favor. El tramadol, lo quise poner solo porque ahorita, yo creo que, aparte de que te produce un sueño bien rico, si no tiene dolor el paciente y le das tramadol, hay ahí unos cables cruzados que el paciente presenta mucha náusea y mucho vómito. Entonces, hay que indicarlo también bien. Es de 0.5 a 2 miligramos por kilo, cada 6 u 8 horas. Su dosis máxima es 1/400. Puede ser dependiendo de la patología cada 8, cada 6, incluso dependiendo si lo combinas con acetaminofén. Algunos representantes o compañías de laboratorio, mejor dicho, lo recomiendan hasta cada 12 horas. Yo diría que no dejen que haya picos y valles en la liberación de sustancias algógenas. O sea, denlo con horario, por favor. Y la que sigue, creo que es la última. Bueno, la morfina, 30 miligramos día hora cada 4 horas. Fíjense la dosis, 30 miligramos día hora cada 4 horas. No pasa nada. Claro, hay ciertos permisos que uno tiene que tener para dar morfina. Y de preferencia, pues si se puede, porque aquí en nuestro país todavía lo maneja de esa manera, pues el especialista es quien debe manejar en forma ambulatoria este medicamento. Los coadyuvantes, un ansiolítico. Si nosotros no le damos un ansiolítico al paciente para ayudarle a mitigar esa deprivación de sueño, ese estrés que está pasando, pues a lo mejor aunque le dé tramadol y todo lo que sea, no le va a ayudar mucho. Aquí puse un ejemplo de 0.5 a 2, cada 12 o 24 horas, depende de la edad del paciente, función renal, etc. Los más recomendados, bueno, el más socorrido es la carbamazepina por su costo, es más accesible, tiene un buen efecto, y los, entre comillas, más nuevos, la gabapentina ya tiene un buen rato, y la pregabalina, que es relativamente de las más nuevas, también relativamente nos ayudan mucho. Son considerados como neuromoduladores, hacen el efecto de regular el sistema nervioso de tal forma que las sustancias algógenas, aunado a los analgésicos, nos impidan la conducción del dolor y nos den un estado también de potenciar el sueño, de dar una relajación y que el paciente esté más a gusto. Claro, con las indicaciones pertinentes. Yo tomé pregabalina y de repente no pude escribir un día una receta. No sabía lo que tenía que poner, pero no podía escribir.
pero me habían dado la dosis más alta. La bajé yo sola, como mal médico, ¿verdad? La bajé yo sola sin decirle a mi herbólogo y ya, y me sirvió, ya me fui ajustando. Pero obviamente hay que empezar con dosis ponderales. La última, creo. Sí. Pues, bueno, espero que haya podido compartir algo con ustedes. Era mucha información, eran 3 temas muy grandes, pero traté de hacerlo lo más chiquito posible. Doctora, yo pues le agradezco bastante, doctora, está bien sintético y bien también. Pero realmente es como una manera de motivarnos a pensar de que si estamos en una unidad pequeña y solo, nosotros somos los encargados de que la institución, se le metió la adrenalina, eso tiene que ser muy importante. Nosotros mismos en nuestra casa que aplicamos un medicamento inyectable oral, tenemos que saber que las formas graves se presentan en los primeros minutos y así sea nada más una padecimiento en los labios, puede pasar a algo grave. Entonces, pues, creo que porque esto en cuanto a la anafilaxia y en cuanto al RCP es parte de la certificación de la enfermedad. Tenemos que tener lo básico. Y una pregunta, en la del dolor, muchos consideran, tengo muchas dudas, yo veo traumatólogos que leen un esguince y dan esteroides a dosis alta de angioplastia, por ejemplo la dexametasona, o dan en otras cosas también el complejo B, la vitamina B12, ¿esas se consideran también activantes de los analgésicos? Bueno, ¿o es mal uso o es buen uso? Porque es muy común. Bueno, no le hace daño al paciente el complejo, pero la verdad es que en el manejo del dolor, a reserva que el paciente tenga un déficit, lo vamos a ayudar realmente. Por mucho tiempo en el manejo del dolor neuropático, sobre todo, se ha utilizado porque no sabemos si realmente el paciente tiene un déficit y se usa como que ciegas, pero que yo diga, le va a quitar el dolor por usar complejo B o vitamina B, o sea, está descrito en la literatura. Sin embargo, muchas compañías lo manejan como un complemento, no realmente como parte del manejo del dolor. Eso es, sobre todo en la clínica del dolor, que es donde últimamente he tenido más oportunidad de aprender, sobre todo, es algo que no sé por qué lo empezamos a usar de esa manera y a transversar, y hay artículos ya sobre esto. No es mal manejo, porque no le hace daño al paciente, porque no le doy dosis tóxicas, ¿sí? Sí. Sí, o sea, hay un déficit real. Bueno, aquí habría que ver varias cosas, de hecho la literatura, el vehículo en el que el medicamento se presenta, la vía de administración. Ahora, aquí sería, ¿qué presentó la paciente, verdad? Si fue una anafilaxia, fue un síncope, porque yo les voy a decir, no tengo nada en contra de los compañeros, en anestesias, nada más por ponerle el suerito al varón que se opera, se nos desmaya muy frecuentemente. O sea, nada más, es más, ni se lo ponemos, se lo acercamos tantito, claro, no todos, ¿verdad? Pero
La verdad es que, o sea, no digo, bueno, ¿cómo que se desmaya si ni siquiera los todos diaporéticos y todos pálidos increíblemente, sin afán de nada? Pero la tolerancia, aquí hablando de si era varón o mujer la persona que le administró el medicamento, con eso se desmaya. Claro, están en una situación de estrés, se van a operar, o sea, agréguenle, tampoco hay que echarles tierra nada más así. Y considerar ciertos factores, porque per se no creo que sea mala, pero hay que considerar la presentación, el vehículo, los agentes preservativos que contienen todos los medicamentos, y así pues determinar qué fue lo que le causó. No sé si alguien más tiene algún comentario. Yo, bueno, le voy a llevar el micrófono, pero mientras, tú, compañero. Mientras yo nomás comentar que ciertamente, bueno, felicitarla porque los tres temas estuvieron excelentes, pero específicamente hablando del dolor, es una cosa como que, siendo tan subjetivo como nos lo revisaba ahorita, hay un manejo por parte de muchos pacientes, pues para vacilar un poquito a los médicos y intentando obtener ganancias secundarias, digamos, por ejemplo, los trabajadores que van por una incapacidad, y entonces eso a veces es difícil, pero sin embargo entiendo que el dolor debemos considerarlo una urgencia médica. O sea, viene el paciente por alguna cosa, no hay fichas para consultar, vente mañana o pasado, sí, espérame, pero viene con dolor, pues buscan la manera de que ese paciente no se vaya sin ser atendido, ¿verdad? O sea, algo hay que hacer con el dolor. Y por otro lado, creo que es un tema que, siendo tan frecuente en nuestra consulta, pues deberíamos de volverlo a abordar, o sea, de abordarlo así como ahorita, y en unas 3, 4, 5 sesiones otra vez y otra vez, así como estamos abordando pues otros temas, que la diabetes, que la hipertensión, que sea, y volvemos a ver pláticas sobre lo mismo. Bueno, es un tema que hay que retomar, y la verdad es que es mucha información, y cree uno, al menos yo, que lo sabes, y caray, de repente te haces bola, y entonces de ahí la importancia de retomarlo, y vuelvo a felicitarla porque usted sí lo maneja muy bien. No sé, por allá la doctora. Buenas noches, doctora. Usted comentó que en el RCP son 100 compresiones y 2 ventilaciones. Ok, ¿existen algunas situaciones donde se tenga que realizar a la vez la compresión torácica y la ventilación? O sea, ya el paciente está intubado, pero ¿existe alguna circunstancia? Bueno, si el paciente está intubado, entonces eso ya pertenece al RCP avanzado. Das 8 ventilaciones por minuto y sigues las 100 compresiones. Ya no tienes que interrumpir tus compresiones, porque el AMBU o el sistema ventilatorio que estés utilizando, tranquilamente puedes dar las 8 ventilaciones por minuto. De hecho viene ahí, pero no lo mencioné, porque el paciente está intubado. Al mismo tiempo que se están dando las compresiones, tú das las 8 ventilaciones, intubado. O sea, se otorgan 8 nada más. ¿Y 8 esperamos cuánto tiempo o nada más 8? No, de allí para adelante 8 hasta que tu paciente, generalmente si lo intubas te va a pasar a terapia. Entonces, eso es lo mínimo que tú le puedes dar, 8 compresiones por minuto por 2, 3 días hasta que subes al paciente. En la terapia ya será 10, será 14, mientras vas ajustando el ventilador, y si le pones otros aditamentos o ayudantes, el PIP, etc. Pero una vez que lo intubas, das 8. Ahora hay que recordar, ¿hasta cuándo voy a dar yo compresiones? Hasta que tenga un trazo efectivo y una presión significativa. O sea, de perdido que tenga 80-40 para poder, acuérdense que estaba en paro cardiorrespiratorio, no va a tener presión, o sea, va a tener una media de 20 o 40-20, así, porque no hay fuerza contráctil que nos dé soporte a todo el sistema circulatorio. Entonces, tú ya tienes un trazo, ya tienes algo de volemia en el sistema periférico, tienes una presión de 80-40, entonces le pusiste la dopa, la vasopresina, todo lo que administras en el RCP avanzado, y vas a ir ajustando. Lo que decíamos de soporte vital avanzado, no, prolongado, o sea, que es después del avanzado,
está en terapia, en lugar de 8 le vas a dar 12 porque hay que ver el CO2 y ya obviamente ya no le das compresiones porque ya tiene un trazo y ya luego vas respetando las sustancias o las amigas. El RCP es 100 compresiones, 8 ventilaciones intubado. Cada 2 minutos yo tengo que tomar un trazo con el desfibrilador para ver cómo va mis cambios, porque a lo mejor ya no necesita más adrenalina, ya tengo ahí una CR, ya tengo presión, entonces me voy por el siguiente paso, la mioradona, y todo eso me va a hacer que se recupere el paciente, ¿verdad? No sé si respondí tu pregunta. Gracias. ¿Alguien tiene otro comentario? Muchas gracias por haberme invitado y disculpen tanta información. Bueno, le hacemos entrega a la doctora de su constancia en nombre de la sociedad neurológica de residentes. Muy bien.